Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de los consultorios jurídicos, esperando que se encuentren bien de salud. En esta oportunidad y siempre en modo de litigación, vamos a hacer algunos comentarios sobre el tema de la prueba material y los alegatos o conclusiones, alegatos, dos puntos, apertura, alegato de apertura y conclusiones y sobre la forma idónea de presentarlos. Eh, ¿Cómo es que se agrega valor a la prueba material? Como ya señalábamos en el apartado o en el módulo en que nos referimos a las reglas de la prueba material consiste en cosas. Pueden ser tanto objetos o pueden ser documentos. Como medios de prueba que pueden aportar credibilidad y valor a nuestros casos. Necesitamos hacerlos hablar y que lo hagan desde nuestra perspectiva de los hechos. A eso le llamamos agregar valor a la prueba material, a, a la capacidad que tengamos para darle credibilidad a esa prueba material, eh, utilizando para ello la declaración de las personas que concurren, que comparecen al juicio. En ese sentido, eh, es importante recordar lo siguiente: nosotros podemos tener una fotografía como prueba material, pero esa fotografía por sí sola no nos dice nada. Eh, Cualquier conclusión que nosotros como abogados podamos sacar de esa fotografía es el decir de nosotros como litigantes, no constituye ninguna prueba, no constituye prueba. Para que esa fotografía tenga algún valor probatorio relevante en concreto, necesitamos producir prueba independiente de la fotografía que nos permita acreditar que la afirmación que hacemos respecto de ella es verdadera. Em, y para eso nuestros propios declarantes pueden ser nuestros primeros grandes auxiliares precisamente. ¿En qué consiste entonces este método de aportar valor agregado utilizando nuestros testigos? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al testigo que cuente los antecedentes que nos interesan para para ubicar al tribunal, para ubicar al juez con respecto a la prueba propiamente. Entonces le podemos preguntar, en este caso, si estamos hablando de una fotografía, le podemos preguntar al testigo, bueno, ¿dónde estaba usted el día 17 de octubre, por decir algo? Y el testigo puede responder, ese día yo estaba trabajando en la plaza central. ¿Y en qué estaba trabajando en esa plaza? El testigo puede contestar, en la empresa donde trabajo nos habían encargado podar los árboles que había ahí. Y pudieron hacer el trabajo que les habían encargado. El testigo puede contestar, no pudimos avanzar mucho porque mientras estábamos empezando con el primer árbol hubo un accidente. Y resulta, hago un paréntesis aquí, que nosotros tenemos la fotografía del árbol donde ocurrió el accidente. Don Jesús, antes de hablar del accidente me gustaría que habláramos un poco de ese árbol en el que debían trabajar. ¿Podría describirle al tribunal cómo era? Y don Jesús dirá, claro, es un árbol muy grande. ¿Y qué significa que sea un árbol muy grande para usted? Entonces ya el testigo explicará por qué es un árbol muy grande. Eh, y podría describirnos específicamente cómo era ese árbol que usted vio en el parque. Ojo que estamos hablando de una pregunta abierta.
Sí era un pino grande, como un árbol de Navidad gigante, tenía un tronco bastante grueso de unos 4 metros de diámetro. Las primeras ramas, que eran las que teníamos que podar, estaban a unos 5 o 6 metros de altura. Don Jesús, ahora le voy a mostrar una fotografía. Le voy a pedir que la observe con detención y le diga al tribunal qué es lo que ve ahí. Dice el abogado. Entonces don Jesús va a ver la fotografía y dirá, bueno, aquí aparece el pino del que estábamos hablando. Y uno le preguntará, ¿cómo lo reconoce? Lo reconozco porque esta es la plaza central. Además, en esa plaza hay solo dos árboles grandes. El otro es un roble y son muy distintos a las coníferas. Además, por lo que pasó, nunca me voy a olvidar de ese árbol. Ahora, don Jesús, viendo la fotografía del árbol, podrá explicarle al tribunal cómo ocurrió el accidente del que nos habló hace unos minutos. Vean que esta es la forma en que estamos introduciendo, estamos poniendo en antecedentes al tribunal, ubicando al tribunal con preguntas abiertas y luego le mostramos la fotografía al testigo para que la reconozca. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que hacemos es que el testigo interactúe con la prueba. Es importante que el reconocimiento de la prueba material entregue suficiente confianza para ser creído. Como se puede ver en el ejemplo, para lograr la credibilidad, primero se le preguntó al testigo sobre las características del árbol sin que estuviera viendo la fotografía. De esta manera, cuando luego se le muestra la fotografía al testigo y al tribunal, confirmando que coincide con la descripción que hizo previamente el testigo, aumentará su credibilidad. Hacer interactuar a los declarantes con la prueba material tiene varias ventajas. Además de acreditar la prueba material, esta a su vez acredita al declarante. Si el declarante ha descrito algo que luego tiene sustento en otra prueba, entonces la declaración aparece también como más fidedigna, como en este caso que se le enseñó al declarante la fotografía de un árbol que primero ya había descrito. No es solo el declarante el que dice que había un árbol gigante en la plaza, hay también una fotografía que lo respalda. Por otra parte, hacer interactuar ambos tipos de prueba permite graficar de mejor manera lo que queremos hacer ver con la declaración. Así, una vez que el declarante tenga la fotografía, podrá explicarnos de una manera más clara los acontecimientos. Mientras vaya relatando lo sucedido, podrá ir mostrándonos en la fotografía a lo que se refiere. Entonces, normalmente en un proceso, en un juicio, es importante que esta fotografía obviamente se presente eh, en una pantalla donde se pueda visualizar y el declarante pueda explicar la dinámica del accidente propiamente. Entonces vemos cómo hemos agregado valor a la prueba material y hemos confirmado mutuamente lo que dice el declarante y lo que aparece en esa prueba material, en esa fotografía. Bien, el otro comentario que vamos a hacer es el que tiene que ver con los aspectos que debemos considerar a la hora de formular nuestros alegatos de apertura y conclusiones. Empecemos por el tema de los componentes del contenido de un alegato de apertura. Vemos que hay varios componentes. El Código Procesal Civil reconoce expresamente la existencia del alegato de cierre en su artículo 102.5, al señalar que luego de la práctica de la prueba se recibirán las conclusiones de las partes. El alegato de apertura, en cambio, no está expresamente reconocido, pero tampoco está prohibido. Sería una práctica recomendable que los jueces permitieran a las partes realizarlo al inicio de la audiencia y antes de practicar la prueba, debido a los beneficios que aporta a todos quienes intervenimos en audiencia. Si bien es cierto, en el Código Procesal Civil ocurre de esa manera, en el Código Procesal Contencioso Administrativo sí existe un alegato de apertura propiamente.
Bien, refirámonos un poco al contenido, a los componentes de este alegato de apertura. Sobre el tema de la teoría del caso ya hemos abundado mucho, pero interesa recordar lo siguiente. La teoría del caso no se limita a describir el conjunto de hechos alegados por cada parte. Si fuera así, si fuese así, con la demanda y contestación bastaría. En ella se contienen ya todos los hechos que pueden ser alegados. Pero la teoría del caso es más que eso, insistimos, la teoría del caso es más que eso. La teoría del caso es la idea alrededor de la cual se articulan los hechos y la prueba. Es la explicación, el punto de vista que cada parte ofrece al tribunal para interpretar el conjunto de hechos y de medios de prueba que se conocerán en el juicio. Dependiendo del punto de vista que ofrezcamos los litigantes, los hechos y la prueba pueden ser entendidos de maneras muy distintas. Cabría preguntarnos, bueno, pero ¿qué sucede si no hago alegato de apertura? Si bien nada nos obliga a revelar nuestra teoría del caso en este momento, podríamos optar por dejar todo en el misterio hasta el alegato final. Pero ello implica una serie de riesgos. En primer lugar, estaríamos arriesgándonos a que el tribunal no entienda lo que estamos haciendo durante el juicio. El alegato de cierre puede llegar muy tarde para explicarlo. En segundo lugar, nos arriesgamos a que nuestro silencio sea interpretado de una manera inconveniente. El tribunal podrá pensar que no nos queremos comprometer con una versión determinada de los hechos porque no la tenemos y que estamos a la espera de lo que ocurra durante el juicio para acomodar una teoría sobre la marcha. Por último, podrá pensar también que no la revelamos solo para impedir a la contraparte conocerla y con ello hacerse cargo de ella al practicar la prueba y presentar sus argumentos. Lo que sucede con todas estas presunciones es que expone nuestro caso a perder credibilidad y a nosotros como litigantes también. Por lo anterior, si bien no puede descartarse que el silencio es una herramienta, no es conveniente guardar silencio sobre la teoría del caso. Puede resultar conveniente en muy contadas ocasiones. El otro elemento que debe contener este alegato de apertura es lo que se denomina el mapa de ruta. ¿A qué nos referimos con el mapa de ruta? El mapa de ruta complementa la teoría del caso en el sentido de que en el alegato vamos a establecer cuáles son los aspectos más relevantes del juicio en los que hay que poner atención para resolverlo correctamente. ¿Cuáles son las claves de este caso para comprenderlo? Dependiendo de las circunstancias, el punto neurálgico podrá estar en cualquiera de los tres niveles de la litigación o en una mezcla de ellos. Nos referimos a la norma aplicable, a los hechos afirmados por cada parte o en la prueba practicada para acreditarlos. Entonces el mapa de ruta establece cuáles son los aspectos de cada uno de estos niveles o de un nivel en específico que son considerados estratégicos, que son considerados por nosotros como neurálgicos para resolver el caso de una forma correcta. Y en ese sentido es muy recomendable de que siempre que nos refiramos a esos aspectos neurálgicos lo hagamos no con enunciaciones vagas o imprecisas, sino con hechos concretos. Hechos concretos. También en este alegato de apertura podemos utilizarlo, no necesariamente siempre, pero podemos utilizarlo
para identificar a los participantes, a los principales personajes que vamos a utilizar, por ejemplo, a nivel de testimonio. Hacerlo ayuda a humanizar el conflicto eh, y relacionarlos con nuestra teoría del caso. Eh, el otro el otro contenido, el otro componente de este alegato de apertura tiene que ver con las bases legales para la sentencia. El alegato de apertura puede contener también la enunciación de los presupuestos legales necesarios para resolver el asunto. Pero aquí la idea es hacer algo más que repetir la ley. Aquí la idea es hacer algo más que repetir la ley. Lo que hay que hacer es insistir en la relación que existe entre la ley y el caso concreto. En algunas oportunidades será también este el momento para hablar sobre la correcta interpretación que debe dársele a la ley aplicable al caso. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque recordemos que en realidad el juez o los jueces ya conocen la ley. Entonces, hacer alegatos partiendo de jurisprudencia o de doctrina será importante solo si nos encontramos frente a una controversia. Ya reconocimos que existe una controversia, una posible interpretación o varias interpretaciones de la norma en relación con los hechos, y entonces es importante aclarar esa controversia haciendo citas de doctrina y jurisprudencia. Pero si no es así, lo mejor es evitar transformar el alegato de apertura en un ejercicio estéril que solo hará quedarse dormidos a los jueces. El otro aspecto que hay que tomar en consideración desde un punto de vista lógico con el alegato de apertura es que hay que recordar que no estamos en fase de conclusiones. Es decir, la prueba no se ha recibido la prueba y por tanto no podemos adelantar conclusiones. Una cosa es mostrarle al tribunal nuestro marco teórico y otra distinta es entrar en el detalle de qué dirá exactamente cada testigo o de por qué tal testigo es creíble y tal otro debe ser desechado. Primero tiene que practicarse la prueba. Y el otro elemento interesante que tiene que ver con el contenido del alegato de apertura es el de anticipar las debilidades de nuestra teoría del caso. Hay que recordar que no hay casos perfectos, por lo que será habitual encontrarse con debilidades. Si hemos decidido llegar hasta la audiencia de juicio es porque evaluamos que, a pesar de esas debilidades, tenemos una explicación suficientemente satisfactoria. El alegato de apertura es la oportunidad para exponer las debilidades y sus explicaciones. Ocultarlas no es una buena idea, porque pueden ser mostradas por la contraparte e inevitablemente quedará la impresión de que tratamos de ocultarlas y eso debilitará nuestra credibilidad. Hacerse cargo de ellas en vez de la contraparte no tiene el mismo impacto en términos de credibilidad. Finalmente es importante recordar el tema de la duración del alegato. Los jueces, al igual que cualquier ser humano, tienen una capacidad limitada para mantener la atención. Esto hace que el uso del tiempo deba ser también parte de nuestras consideraciones estratégicas. Nuestro alegato debe consumir la menor cantidad de tiempo posible. Debemos elegir sobre qué hablaremos sin inundar el tribunal de información y detalles innecesarios. Bien, esto en cuanto al alegato de apertura. En cuanto al alegato de conclusiones, es
importante considerar los siguientes aspectos. Es importante considerar los siguientes aspectos. Es importante recordar que lo que finalmente va a hacer el juez es emitir una sentencia para resolver la controversia. Entonces existe un vínculo, o debe existir un vínculo estratégico entre el alegato de cierre y la sentencia. Este vínculo manifiesta la importancia capital del alegato de cierre. Es la oportunidad para proponerle al tribunal una sentencia. Es este vínculo el que determina el contenido medular que debe ofrecer nuestro alegato. Por lo tanto, para definir su contenido debemos ver qué es lo que la ley le exige al juez hacer en la sentencia. En lo central, y dejando de lado los aspectos formales, el artículo 61.2 del Código Procesal Civil señala que la sentencia deberá contener la enunciación clara, precisa y ordenada cronológicamente de los hechos probados y no probados de importancia para la decisión, con referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de apreciación de estos elementos. En la gran mayoría de los casos, nuestro alegato deberá concentrarse en este punto: ¿qué medios de prueba creíbles o no han servido para acreditar o no los hechos que satisfacen o no los elementos de una determinada figura legal? En otros casos, probablemente los menos, también deberemos hacer un esfuerzo argumentativo respecto del significado y alcance de los elementos normativos aplicables. Al afirmar que nuestra prueba es de buena calidad y por ende que debe ser creída, debemos explicar al juez varias cosas. Para comenzar, es necesario indicarle de qué prueba estamos hablando en concreto. ¿Cuáles son esos medios de prueba? El hecho de que el juez haya estado presente durante toda la audiencia de juicio no significa que entienda de la misma forma que nosotros qué hechos específicos han sido probados con cada una de las pruebas que fueron presentadas. Esto nos queda claro cuando al leer la sentencia muchas veces nos hemos encontrado con la sorpresa de que el juez ha entendido la prueba de una forma que nunca se nos ocurrió podría haber sido entendida, que incluso la contraria interpretó de esa manera, y que si hubiésemos podido saber que el juez lo estaba entendiendo al revés, lo podríamos haber sacado de su error. Es una observación muy importante. Aclararle al tribunal de qué prueba estamos hablando no se cumple tampoco con una enumeración de la prueba practicada en el juicio, que sirve para acreditar la existencia de un hecho, sino que se requiere un esfuerzo mucho más específico que explicite el contenido de esa prueba. Es decir, para acreditar un determinado hecho se recibió la prueba tal, confirmando entonces la interpretación tal. También es muy importante que hagamos énfasis en el grado de probabilidad de que hayan ocurrido los hechos que estemos alegando de acuerdo a la prueba que hemos ofrecido. Debemos explicar cómo lo informado por esa prueba
hace a un determinado hecho más probable o menos probable. A veces esa relación es evidente, a veces no es tan evidente. El alegato de cierre será también el momento en que podremos expresar al tribunal esa explicación desde la cual hemos presentado nuestro caso, la teoría del caso, resaltando el significado que le damos a los hechos y su coherencia. El otro elemento que debe contener el alegato de conclusión, nótese que todo está estrechamente relacionado, se refiere al análisis de los presupuestos normativos. Cada vez que hay un conflicto que llega a un tribunal, este puede estar radicado en el derecho, en los hechos o en la mezcla de ambos. El conflicto que radica en el derecho, es decir, cuál norma es la aplicable al caso o cuál es el significado correcto que debe dársele a la norma en el caso, es un conflicto de derecho. Es un conflicto de derecho. Recordemos a esa diferencia entre un proceso de conocimiento y un proceso de pleno derecho. No hay que olvidar que la mayoría de las veces el derecho está claro y el debate está en los hechos y en su prueba. En ese sentido hay que tener cuidado, salvo que se trate de uno de esos casos excepcionales. Los alegatos de cierre no deben gastar tiempo en discursos normativos que poco y nada aportan al conocimiento que el juez ya tiene sobre el asunto. Finalmente, en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma, al orden de presentación de las conclusiones, digamos que hay tres vertientes, hay tres escuelas, hay tres posibilidades. Podemos hablar de una fase de conclusiones donde trabajemos las conclusiones sobre la base de ejes temáticos. En esta estructura se detectan los temas que constituyen el núcleo de la controversia y en torno a ellos se analizan los hechos y la prueba practicada durante el juicio. Esa estructura permite centrar la atención y el esfuerzo argumentativo en los hechos y la prueba que son determinantes para resolver el conflicto. Generalmente es una estructura, una herramienta, una forma de ver las cosas muy eficaz. La otra posibilidad es organizar el alegato de cierre en orden cronológico. Hasta ese momento el juicio transcurrió en el orden de la prueba, el que no siempre puede organizarse cronológicamente. Un mismo declarante puede hablar de lo que ocurrió en distintos momentos. Ordenar ahora la información cronológicamente puede ayudar a comprender mejor los eventos. No obstante lo anterior, el orden cronológico puede dificultar el resaltar las partes relevantes de nuestra teoría del caso y puede terminar por ocultar el ruido, entre el ruido, lo que realmente importa. Por lo mismo, de usarse un orden cronológico, resulta conveniente hacerlo en el contexto de un orden temático. Primero fijemos el tema y luego lo desarrollamos cronológicamente. Y finalmente, la otra forma de estructurar las conclusiones puede ser desde el punto de vista probatorio. Puede hacerse en el orden que sea, en el orden en que la prueba se produjo, agrupado por tipo de medio de prueba, testigos, documentos, etcétera, o cualquier otro. Esta estructura, a pesar de que yo he visto que es muy utilizada, es probablemente la menos recomendable. No permite aclarar cómo se dio por probado cada hecho, ni menos aún persuadir de que nuestra teoría del caso es más probable que la de la contraria.
es un formato que dificulta el razonamiento conjunto respecto de la prueba. Pareciera que la mejor estructura es la estructura temática y a partir de esa estructura temática plantearnos variaciones en forma cronológica y relacionada con los aspectos probatorios. La estructura temática nos permite como hacer una especie de acercamiento a los ejes estratégicos de nuestra teoría del caso. Bien, con esto finalizamos este módulo donde hemos visto el tema de la prueba material, cómo sacarle el jugo a la prueba material y los alegatos de apertura y de conclusiones. Que tengan una buena semana.